la carga. Si la carga se mueve en el mismo sentido de la fuerza eléctrica, el potencial disminuye. Ahora, si tuviésemos una carga negativa, en este caso la fuerza eléctrica actuaría en sentido contrario a la línea de campo eléctrico. Entonces, en este caso, esta carga negativa se movería hacia la izquierda en sentido contrario a la línea del campo eléctrico. Fíjense que en este caso esta carga de prueba se está moviendo en sentido contrario a la fuerza eléctrica. En este caso, el potencial aumenta. Por lo tanto, se establece esta conclusión: independiente del signo de la carga Q sub 0, el potencial disminuye si la carga se mueve en el mismo sentido de la fuerza y aumenta si se mueve en sentido contrario. Otra característica importante: al igual que el campo eléctrico, el potencial se puede generar a partir de una carga estática en cualquier punto en los alrededores de la carga. Es decir, imaginemos una carga, la cual en este caso es la fuente de campo eléctrico, e imaginemos que queremos calcular el potencial eléctrico en un punto alrededor de esa carga, en un punto que se encuentra a una distancia r. Por definición, esto sería lo que es la expresión para calcular el potencial eléctrico. Y por otra parte, según el vídeo anterior, en donde se explicó lo que era la energía potencial eléctrica, la primera expresión general que se obtuvo en ese vídeo fue esta para la energía potencial eléctrica. La energía potencial eléctrica es igual a E por Q sub 0 por R. Relacionándolo con esta ecuación que tenemos acá, si hacemos esta sustitución acá en la ecuación formal de lo que es el potencial eléctrico, tendríamos que se simplifican estas expresiones y tendríamos que el potencial eléctrico es igual a E por R, en donde E sería el campo eléctrico que me está generando esta carga fuente. Por otra parte, el campo eléctrico que me genera una carga fuente es igual a K por Q entre R al cuadrado. Esto se explicó en el vídeo de campo eléctrico. Luego, si se sustituye acá en la fórmula de potencial que acabo de obtener, tendríamos lo siguiente: aquí se simplifica las R y al hacerlo obtendría esta expresión, que esta es una expresión para calcular el potencial eléctrico en los alrededores de una carga que me está generando un campo eléctrico. Y esta expresión será de utilidad para diversos casos. Ahora, otra característica, voy a hablar de lo que es el potencial eléctrico generado por un conjunto de cargas puntuales. Imaginemos que tenemos un conjunto de cargas Q sub 1, Q sub 2 y Q sub 3 y yo quiero calcular el potencial eléctrico en un punto A, como estoy indicando acá. En este caso ya se hablaría de un potencial eléctrico total. Sería la contribución del potencial que me genera cada una de estas cargas. En este caso, el potencial total en ese punto A sería el potencial que me genera la carga 1 más el potencial que me genera la carga 2 más el potencial que me genera la carga 3. Acá pudiera sacarla acá como factor común y tendríamos una expresión general para calcular el potencial eléctrico total en un punto cuando alrededor de ese punto haya dos cargas. Ya acabo de mencionar las características de lo que es el potencial eléctrico. Ahora surge la siguiente pregunta: ¿cómo sería la obtención del potencial eléctrico a partir del campo eléctrico? En ciertos problemas, en lo que se conoce el campo eléctrico o se puede calcular con facilidad, es más fácil determinar el potencial eléctrico en un punto de la región donde está este campo eléctrico. En este caso, a partir del trabajo que realiza la fuerza eléctrica para mover una carga de prueba desde ese punto A hacia un punto B, se puede obtener una expresión que relacione el campo eléctrico y el potencial. Entonces, para obtener una expresión que me relacione directamente el potencial eléctrico con el campo eléctrico, tendríamos que partir de esta igualdad, el trabajo que realiza una fuerza. Esta sería una expresión general para el trabajo que realiza una fuerza. En este caso, la fuerza que estamos analizando es la fuerza eléctrica. Por esto acá, en la integral de trabajo, coloco de una vez la fuerza eléctrica. Por otra parte, sabemos que el trabajo de una fuerza conservativa, la fuerza esta ecuación que están viendo ustedes aquí es más lo que vieron ustedes en lo que eran las aplicaciones de la integral. Una de las aplicaciones de la integral es el trabajo. Eso lo ven ustedes en el segundo curso de cálculo. Entonces, trayendo ese tipo de aplicaciones a estos temas es que se puede determinar el potencial eléctrico, ¿verdad? A través del trabajo efectuado por una fuerza eléctrica a través de un recorrido, ¿verdad? Trabajo, fuerza por desplazamiento. Solo que aquí la fuerza no es una fuerza mecánica como la que conocíamos, sino ya estamos hablando de fuerza eléctrica.
Y la fuerza eléctrica se da entre cargas o se da en una carga en un campo eléctrico, lo que hemos ya venido viendo. Eléctrica con una fuerza conservativa es igual a una disminución de energía potencial. Eso se explicó en el video anterior de energía potencial eléctrica. Y luego acá tendríamos estas expresiones que las vamos a utilizar para hacer sustituciones, que sería la equivalencia de la fuerza eléctrica. Y aquí tendríamos la fórmula de potencial eléctrico que se dio inicialmente en este vídeo. Y hacemos las siguientes sustituciones con el fin de obtener una relación entre el potencial eléctrico y el campo eléctrico. Al sustituir acá en la expresión general del trabajo que realiza una fuerza, donde está el trabajo que realiza una fuerza, coloco menos esta diferencia de potencial y esto será igual a la fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica sería esta equivalencia Q sub 0 por E por dL. Acá E por dL es un producto escalar. Así que quieres aprender inglés. Aquí tienes 3 mitos que son completamente falsos. 1, debes hablar. Y la multiplicación de E por dL sería equivalente a la magnitud de E por la magnitud de dL por el coseno de θ. Q sub 0, como es una constante, sale fuera de la integral. Y acá este signo menos, en vez de dejarlo acá con esta diferencia de energía potenciales, la coloco del lado derecho con la integral. Y en esta expresión que sería θ, es el ángulo que forma este vector que representa un infinitesimal de desplazamiento con la fuerza eléctrica. Como vemos que en este caso la carga es positiva, la fuerza eléctrica que actúa sobre ella tiene el mismo sentido que las líneas de campo eléctrico. En este caso tendrán el mismo sentido, tendrán la misma dirección y sentido estos vectores, y el ángulo que ellos forman será 0. Y el coseno de 0 es 1. Luego de esta expresión me quedaría esto que tenemos acá. Fíjense que acá de una vez dividí todo entre Q sub 0, lo hice con el fin de que esto que está acá sea equivalente al potencial eléctrico, ya que como vemos acá en la fórmula de definición de potencial es igual a la energía potencial eléctrica entre la carga de prueba. Por lo tanto, esta expresión se me transforma en lo siguiente, y aquí tendríamos una expresión general que me relaciona la diferencia de potencial con un campo eléctrico. De esta expresión que acabamos de obtener tendríamos lo siguiente: esto que tenemos del lado izquierdo sería una diferencia de potencial y importante mencionar que esta diferencia de potencial no depende de la trayectoria que se haya seguido para trasladar esa carga de prueba desde el punto A hasta el punto B. Eso tiene que ver con el hecho de que la fuerza eléctrica es una fuerza conservativa y el trabajo de una fuerza conservativa depende solo de la posición inicial y de la posición final, y eso también se menciona en el video de energía potencial eléctrica. Por otra parte, para el caso de campo eléctrico uniforme ocurre lo siguiente: el campo eléctrico, como es uniforme, saldría de la integral y me quedaría esta expresión, y este dl sería en este caso un diferencial de distancia, la distancia que hay del punto A al punto B. Por lo tanto, si yo desarrollo toda esta integral, lo que obtendría es toda la longitud, toda esta distancia que hay del punto A al punto B. Y al desarrollar la integral tendríamos lo siguiente, que la diferencia de potencial es igual a este producto que tenemos acá, que si multiplicáramos todo por el signo menos tendríamos esta expresión que es equivalente. Y aquí tendríamos una expresión que me relaciona el potencial eléctrico con el campo eléctrico. Ahora voy a hablar de cómo sería esta diferencia de potencial, pero a partir de cargas puntuales. Importante, antes de continuar, no olvides suscribirte, darle me gusta al vídeo, seguirme por Instagram y Facebook y activar la campanita para recibir mis notificaciones. Continúo. Ahora voy a hablar de lo que es la diferencia de potencial a causa de cargas puntuales. Acá tenemos una expresión con la que se puede calcular de manera general la diferencia de potencial. Ahora imaginemos lo siguiente. Imaginemos una carga la cual me genera un campo eléctrico y dependiendo del punto donde estemos alrededor de esa carga, el campo eléctrico va a tener un valor distinto, ya que el campo eléctrico varía con la distancia, es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Ahora imaginemos que queremos calcular la diferencia de potencial entre dos puntos alrededor de esa carga que me está generando un campo eléctrico. Para este caso ya hay una expresión planteada para calcular lo que es la diferencia de potencial. Vemos que es una diferencia de potencial que depende del valor de la carga y de las distancias que hay con respecto a esa carga. En este caso no voy a indagar sobre la obtención de esta fórmula. Esta fórmula se obtiene analizando esta expresión que tenemos acá.
Importante mencionar que en el análisis para la obtención de esta fórmula se llegó a la conclusión de que en este caso igual se cumple lo mismo a pesar de que el campo eléctrico varía en distintos puntos alrededor de esta carga. Se llegó a la conclusión por medio de una deducción matemática que la diferencia de potencial no depende de la trayectoria, puede depender únicamente de la posición de este punto A y de este punto B. Ahora voy a hablar de lo que es la obtención del campo eléctrico a partir del potencial eléctrico. En láminas anteriores se explicó que el potencial eléctrico y el campo eléctrico están relacionados estrechamente, lo cual se aprecia en esta igualdad, en donde se puede calcular la diferencia de potencial a partir de dos puntos que se encuentren en una región donde hay un campo eléctrico conocido. Bien, y ahora surge la siguiente pregunta: ¿cómo se pudiera calcular este campo eléctrico a partir del potencial eléctrico? Esto puede hacerse sabiendo que por teoría cada componente del campo eléctrico se relaciona directamente con las derivadas parciales del potencial con respecto a cada coordenada. Y en estas expresiones dB es un cambio infinitesimal de potencial. Entendido esto, ahora relacionaremos la diferencia de potencial con el diferencial de potencial para obtener una expresión con la que se pueda calcular el campo eléctrico. Ahora analicemos, en esta región donde hay un campo eléctrico, analicemos estos dos puntos donde hay potenciales distintos. Estos dos potenciales me van a generar una diferencia de potencial. Ahora analicemos lo que sería un diferencial de longitud que se encuentra entre estos dos puntos A y B. Va a haber un diferencial de potencial asociado a este diferencial de longitud. Este diferencial de potencial sería la diferencia de potencial entre dos puntos que están ubicados en los extremos de este diferencial. Y si se desarrolla la integral de este diferencial de potencial de A hasta B, lo que obtendría es la diferencia de potencial del potencial en el punto B menos el potencial en el punto A. Luego, partiendo de esta ecuación, la cual ya se ha explicado previamente, si hago la sustitución en donde está esta diferencia de potencial, coloco la integral del diferencial de potencial, tendría lo siguiente. Ahora, a partir de estas dos integrales se pongan integrales. Si estas integrales son iguales en cada par de puntos A y B, quiere decir entonces que los integrandos son iguales. Quiere decir que el diferencial de B es igual a menos el vector campo eléctrico por el vector diferencial de desplazamiento. Luego aquí tendríamos que este campo eléctrico de manera general él va a tener tres componentes y este diferencial de desplazamiento va a tener también tres componentes. Luego, si introduzco estas igualdades acá y desarrollo ese producto escalar, que acá lo que tendría es un producto escalar de vectores, tendría esta expresión general que me relaciona un diferencial de potencial con un campo eléctrico. Ahora, si en general el análisis es en una dimensión, la expresión se simplifica y quedaría lo siguiente. Acidez, indigestión o diarrea, Pepto-Bismol te tiene cubierto para que sigas disfrutando. Si se integra esta expresión, se tendría lo siguiente: se tendría que menos la diferencia de potencial es igual a E por menos la diferencia de longitud. Y aquí tendríamos una expresión para calcular el campo eléctrico a partir del potencial eléctrico. Muy bien, espero tengan impreso su formulario, jóvenes, porque ese formulario es el que nos va a servir. Traten de identificar esta fórmula que tenemos en su formulario y ponerle nombre a las variables si ustedes gustan, ¿verdad? Su formulario es ideal que ustedes lo tengan y lo manden, porque entonces uno va identificando, puede tener el formulario, pues uno nunca lo ha usado, ahí lo va a tener de ver, no va a saber cómo usarlo. Pues identificando estas fórmulas uno les puede poner ya sabe usted que es campo eléctrico, pero si no le va haciendo anotaciones y todo. Ahorita vimos una generalidad de todo. Este video lo expresa muy bien. Tal vez no les quedó claro algunos temas porque no han estado leyendo o no han estado en las clases, ¿verdad? Vamos a volver a explicar este tema, pero ahora lo vamos a hacer más despacio. Vamos a ver lo que es energía potencial eléctrica. Oiga, energía potencial eléctrica. Vamos a ver lo que es potencial
eléctrico, que es diferente a la energía potencial al potencial eléctrico, ya lo vimos. Tienen una relación, pero no es lo mismo. Y por último vamos a ver lo que es voltaje. Entonces, vamos a ver 3 videos más, después vamos a explicar la presentación, y yo les digo que después de ver los 3 videos que van a ser más a profundidad, este video que acabamos de ver lo vuelven a ver y lo van a entender de mejor manera. Este video resume todo este tema, donde ya finalizamos esta parte, porque después ya nos metemos a análisis de circuitos, pero sí es necesario que comprendan esto. Entonces vamos a explicarlo por separado: la energía potencial, el potencial eléctrico y lo que es el voltaje. Después de haber explicado cada uno de ellos, ustedes por favor vuelven a ver este video. Igual les voy a mandar el link de este video. Ya está enviado. Cabal, y uno que es millonario para pagar en YouTube Premium. Los links ya están enviados porque Mario se recuerda, bueno, de hecho también están subidos, y se va a la semana anterior y ahí está el listado de videos a ver. Si no lo encuentra me avisa, pero ya todo está en Blackboard. Entonces estamos analizando los que habían quedado pendientes de que viéramos. Hoy en esto, como les dije, resumía todo, pero ahora vamos a analizar tema por tema de una manera más despacio. Empecemos viendo de primero la diferencia o lo que es la energía potencial eléctrica. Estamos hablando de energía potencial eléctrica, similar a la energía potencial que nosotros conocíamos, pero aquí lo estamos viendo desde el punto de vista eléctrico. Cualquier duda, por favor, me la van haciendo aquí en el chat. No han habido dudas, está bien. Entonces vamos a seccionar el video que vimos en 3 partes y empecemos con la primera: energía potencial eléctrica. Por favor pongan atención porque es totalmente diferente a decir potencial eléctrico, y aquí lo vamos a descubrir. Vamos a repasar la energía potencial gravitacional que vimos hace muchos videos para después hacer una analogía con la energía potencial eléctrica. Entonces vamos a empezar nuestro repaso de energía potencial gravitacional dibujando la superficie de la Tierra. O sea, no tiene que ser a fuerzas la Tierra, puede ser cualquier otro objeto, porque cualquier objeto atrae objetos hacia él a través de un cierto campo gravitacional, pero vamos a pensar en la Tierra porque es un poco más sencillo. Bueno, entonces lo que aprendimos hace varios videos es que si colocamos una masa m a una altura h, a una cierta altura h, entonces la energía potencial gravitacional de ese objeto o de esta masa estaba dada multiplicando la masa con la constante de gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado en el caso de la Tierra, multiplicado con la altura. También podríamos reescribir esto como la fuerza gravitacional, la voy a poner así, multiplicada por la altura. Nada más combinamos estos dos términos en este de acá. Y la idea detrás de la energía potencial era que ahora el objeto, por estar en esta posición, tenía una cierta energía que se podía aprovechar cuando lo soltábamos. Entonces, si ahora soltábamos este objeto, se iba a empezar a acelerar e iba a convertir toda esta energía potencial, bueno, suponiendo que no se está escapando nada de energía, pero iba a convertir esta energía potencial en energía cinética. Entonces, la energía potencial tiene que ver con dónde está un objeto, con su posición. Pero bueno, para adquirir esta energía potencial no podíamos haberlo obtenido así de gratis. Teníamos que haber llevado el objeto desde la posición inicial, que era el suelo de la Tierra, hasta esta altura h. Entonces podemos pensar a la energía potencial gravitacional como el trabajo necesario para mover el objeto hasta este punto de acá, y algo que es importante es desde dónde. Y estamos diciendo que estamos moviendo el objeto desde una altura 0 hasta una altura h, ¿vale? Hasta una altura h. Bueno, entonces, ¿cuál sería el trabajo necesario para realizar eso, para mover el objeto desde 0 hasta h? Pues para empezar, la fuerza que necesitamos contrarrestar es Fg, ¿sale? Entonces tenemos que contrarrestar esta fuerza. Esta va hacia abajo, la puse hacia arriba porque hacia allá tenemos que ir. Entonces debemos aplicar una fuerza hacia arriba de la misma magnitud que Fg.
Al principio puede que necesitemos un poquito más para que el objeto se empiece a mover, pero en cuanto se empiece a mover, ya nada más necesitamos seguir aplicando esto para que se siga moviendo hacia arriba, ¿vale? Bueno, entonces esa es la fuerza que hay que aplicar. ¿Y cuál es la distancia que necesitamos, en la cual necesitamos mover ese objeto? Pues justo es h. Entonces, recordando que el trabajo está dado multiplicando la fuerza por la distancia, tenemos que en este caso la fuerza, el trabajo requerido para mover el objeto está dado por la fuerza que estamos aplicando, que es Fg, multiplicado por la distancia, que aquí sería h. Entonces esto está muy padre porque cuadra con lo de arriba y entonces al parecer vamos bien. Pero ojo, todo lo hicimos tomando como punto de referencia el suelo de la Tierra, pero bien podríamos haber tomado como punto de referencia 10 metros por debajo, o bien desde una plataforma de 5 metros. De hecho, esto va a ser muy útil cuando pensemos en otro tipo de energía potencial. O sea, nos interesa pensar en la energía potencial como algo relativo, no como algo absoluto como en este caso. En este caso es absoluto porque siempre el marco de referencia es el cero, ¿vale? Pero nos interesa poder tener pues un poco más de flexibilidad. Por ejemplo, o sea, todavía en este contexto podríamos pensar en el trabajo requerido para levantar algo que está a menos 5 metros, o sea, a 5 metros bajo suelo. Entonces ahora podríamos pensar en una cierta energía potencial con respecto a este punto de referencia, y la podríamos llamar, pues no sé, déjame ponerle algún nombre, energía potencial gravitacional con respecto al punto menos 5, ¿vale? Entonces podríamos hacer algo de ese estilo. A lo mejor no se utiliza mucho, a lo mejor sí. Puede ser que a alguien le importe cuál es el trabajo necesario para levantar objetos desde menos 5 metros. Bueno, entonces suficiente por ahorita de la energía potencial gravitacional. Vamos a la energía potencial eléctrica, y en realidad vamos a ver que es algo muy similar, solo que ahora la fuente de la energía potencial es algo un poco distinto y tiene que ver con campos eléctricos. Entonces, déjame dibujar por acá algo que cause un campo eléctrico. Bueno, antes de eso una pequeña aclaración. O sea, acá en el caso de los campos gravitacionales, pues no tienen por qué ser constantes. Aquí, como estamos cerca de la Tierra, podemos pensar que sí es constante, que no varía mucho según varía la altura. De modo similar, con los campos eléctricos, pues no necesariamente son constantes, pero vamos a utilizar un campo eléctrico constante para que las cosas sean más sencillas. Y bueno, si quieres saber cómo se le hace para construirlo y demostrar que en efecto lo es, puedes ver los videos anteriores, pero la idea básicamente es tomarse una placa cargada infinita, aquí la estamos viendo de lado, y decir que tiene carga uniforme, y pensar que tiene carga uniforme, ¿vale? Entonces en los videos pasados vimos que eso lo que hacía era justo generar un campo eléctrico uniforme. Bueno, vamos a pensar que esta placa infinita tiene carga positiva, y entonces al dibujar su campo eléctrico se vería más o menos así, se verían flechas hacia arriba. Las flechas son hacia arriba porque acuérdate que tenemos que ver hacia dónde se iría una carga positiva, y la carga positiva se va a alejar de esta placa cargada positivamente, porque tienen la misma carga. Entonces se verían como puras flechitas de la misma longitud, ¿vale? De la misma longitud. Ok. Entonces vamos a algunas preguntas interesantes. O sea, en el video pasado vimos cómo calcular pues, la magnitud de este campo eléctrico en términos de la densidad de carga. Ahorita, para simplificar un poco las cosas, vamos a pensar que el campo eléctrico ya está dado y es de 5 newtons por coulomb. Es un campo bastante fuerte, pero va a hacer que las cuentas sean sencillitas. Entonces, pregunta, ¿cuánto trabajo necesitamos para mover una carga positiva de 2 coulombs hasta este punto de acá, que está 3 metros hacia abajo? Entonces esta de acá es de 3 metros. Entonces, ¿cuánto trabajo necesitamos para hacer ese movimiento? Bueno, necesitamos ver cuánta fuerza hay que aplicar y qué distancia. La distancia ya la tenemos, entonces sería bueno tener la fuerza. Y la fuerza que necesitamos para mover esta carga, pues justo debe de contrarrestar la fuerza causada por el campo eléctrico. ¿Y cuál es esa fuerza causada por el campo eléctrico? Pues es una fuerza que va hacia arriba y que podemos calcular a partir de la definición de campo eléctrico. Déjame poner la formulita por acá para que empecemos a hacer un poco de cuentas.
teníamos que el campo eléctrico estaba dado por la fuerza entre carga, de este modo la fuerza que ejerce el campo eléctrico está dada por la carga multiplicada con el campo eléctrico, ¿sale? Y aquí tenemos la información para encontrar esta fuerza. La carga nos dicen que es de 2 coulombs, el campo nos dicen que es de 5 newtons por coulomb, y entonces aquí sería igual a 10 newtons, ¿vale? Entonces justo para poder mover esta carga necesitamos contrarrestar esa fuerza. Tenemos que hacer una fuerza hacia abajo de 10 newtons. Otra vez quizás al principio debe ser un poco mayor, pero bueno, ya que se empiece a mover, basta aplicar 10 newtons hacia abajo, ¿va? Bueno, ya tenemos la fuerza que hay que aplicar, pero lo que nos interesa es encontrar el trabajo. Entonces queremos ver el trabajo necesario para movernos 3 metros. Y el trabajo está dado calculando fuerza por distancia. Ya tenemos la fuerza que es 10 newtons, y la distancia que es 3 metros. Entonces el trabajo sería igual a 30 newtons metros, y un newton metro es un joule. Entonces son 30 joules. Muy bien. Entonces justo esto es lo que vamos a pensar como la energía potencial eléctrica, ¿vale? Otra vez aquí tenemos algo en términos de joules. Joules son unidades pues de trabajo, pero también de energía. Y entonces justo pensamos en la energía potencial eléctrica como la energía que tiene una carga por estar en este punto, bueno, en este caso por estar en este punto con respecto a este punto. Eso es importante, siempre es con respecto a otro punto, ¿vale? Entonces a esto de acá, no sé, podríamos ponerle un nombre sofisticado como la energía potencial eléctrica que tiene esta carga, no sé, en el punto P2 con respecto al punto P1. Es una notación, bueno, más o menos complicada, pero la idea es esa. Siempre hay que decir en dónde estamos y con respecto a dónde lo estamos considerando. Bueno, ¿qué más nos permite hacer esto de la energía potencial eléctrica? Pues no sé, o sea, por ejemplo, si conociéramos la masa, déjame ponerla con un color brillante, si supiéramos que esta carga tiene una masa de 1 kilogramo, entonces pues podríamos hacer cosas como preguntarnos lo siguiente, o sea, agarramos la carga, la movemos a este punto y ahora la soltamos. ¿Qué sucede? Bueno, pues el campo eléctrico va a empezar a mover esa carga hacia arriba, y una buena pregunta sería saber a qué velocidad va a estar esa carga en este momento, cuando llegue a este punto de acá. Y bueno, si suponemos otra vez que no se escapa nada de energía, por calor ni nada raro, entonces justo la velocidad va a estar dada por la fórmula de energía cinética, ¿verdad? Porque toda la energía potencial eléctrica en este momento va a estar convertida en energía potencial cinética, y por lo tanto podríamos hacer los siguientes cálculos. Podríamos ponerle que 30 joules, que son estos, los de la energía potencial eléctrica, se convierten en energía cinética, y la energía cinética está dada por 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿vale? Sabemos que la masa es 1, entonces esto es 1/2 de la velocidad al cuadrado. Pasando el 2 multiplicando, vemos que la velocidad al cuadrado es igual a 60, y por lo tanto la velocidad sería igual a raíz de 60. Y raíz de 60 es más o menos como 7.7 y cachito, ¿va? Entonces podemos hacer ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué nos dice este pequeño problema que acabamos de hacer? Que si movemos esta carga a este punto y la soltamos, entonces al llegar otra vez al punto inicial, su velocidad va a ser como de 7.7 metros sobre segundo, ¿vale? Bueno, entonces esto está padre. Espero que esto más o menos te dé una idea de qué es la energía potencial eléctrica, y más o menos los dibujé aquí juntos para que pudiéramos hacer la analogía y veamos que no es algo muy distinto de la energía potencial gravitacional. De hecho son bastante similares, pero la principal diferencia es que acá la fuente es un campo eléctrico, ¿vale? El campo eléctrico es lo que causa la energía potencial eléctrica. Bueno, nos vemos en el siguiente video. Muy bien, con esto ya vimos lo que es la energía potencial. Ahora vamos a hacer distinción en lo que es el potencial eléctrico como tal.
vamos a hablar del potencial eléctrico V. Y este es uno de los conceptos, si no es que el mayor concepto, que más confusiones causa en toda la física. Primero porque suena como energía potencial eléctrica, pero no lo es diferente. Aunque está relacionada con la energía potencial, pero el potencial eléctrico V es diferente. Y bueno, el nombre no ayuda. Y otra razón por la que es confuso es que el potencial eléctrico V es un número asociado con puntos en el espacio. Es solamente un número, es abstracto, es una idea abstracta. No podemos tener en la mano el potencial eléctrico V. Es un número abstracto asociado con puntos en el espacio. Aquí tenemos puntos en el espacio. Solo he puesto círculos alrededor de puntos vacíos en el espacio, aquí en la pantalla, pero no hay nada acá. Estos círculos rodean puntos vacíos en el espacio para que podamos hablar sobre ellos explícitamente. Y si por aquí no hay ninguna carga, si tuviéramos literalmente un universo vacío, el valor V en cualquier punto de este universo sería 0. 0 acá, 0 allá. El número asociado con cada punto en el espacio sería igual a 0, lo que sería bastante aburrido e inútil. ¿Qué tiene que pasar para que el valor V no sea 0? Pues vamos a poner una carga aquí. Ponemos una carga positiva Q en un punto de este espacio. Y ahora, los puntos en el espacio alrededor de esta carga tendrán un número V asociado diferente de 0. Este número será más grande si estamos cerca de esta carga Q, por lo que los valores de V por acá van a ser bastante grandes y los valores de V aquí lejos de la carga van a ser más pequeños. Mientras más nos alejemos, más pequeños van a ser. ¿Y por qué nos interesa esto? Bueno, la razón por la que esto nos interesa es que las unidades del potencial eléctrico son joules sobre coulomb. Y esto nos da una pista del por qué nos interesa esto. Los joules nos interesan porque son energía. Y cualquier cosa que tenga energía nos puede ser útil. Podemos obtener trabajo de ello o energía cinética. Y los joules por coulomb nos dicen que si tenemos un punto por acá y resulta que tiene unos 100 joules por coulomb, este es el valor V de este punto en el espacio, lo que significa es que recuerden que aquí no hay nada. Pero si hubiera algo, si por ejemplo tuviéramos una carga positiva de 2 coulombs y tomáramos esta carga y la pusiéramos en este punto vacío del espacio, antes de que la pongamos aquí, el valor V en este punto del espacio es de 100. Pero cuando ponemos esta carga aquí, pues ¿para qué nos sirve este valor de 100? Bueno, sabemos que el potencial eléctrico V en este punto es de 100 joules por coulomb. Si aquí yo pongo 2 coulombs, ¿cuántos joules de energía tendremos aquí? Pues vamos a tener 200. Esta es la clave y el por qué nos interesa el potencial eléctrico V. Porque nos permite encontrar la energía potencial eléctrica, que ponemos como PE. Algunas personas usan la letra U para describir la energía potencial eléctrica. Y la fórmula es Q, que es la carga que pusimos en este punto en el espacio, que en este caso fue de 2 coulombs. Tomamos la Q que corresponde y la multiplicamos por el valor del potencial eléctrico V. Y esto nos dice cuántos joules habrá para las cargas en esta región. Esta energía potencial eléctrica se encuentra entre estas dos cargas de acá. La carga que creó la V y la carga que pusimos en el punto. Y esta V es una forma rápida de saber cuál será la energía potencial eléctrica acá. En este caso, ya que tengo 2 coulombs aquí, tomo mis 2 coulombs y los multiplico por 100 joules por coulomb, ya que este es el valor V. Y resulta que tenemos 200 joules de energía potencial eléctrica almacenada entre estas dos cargas. Por eso es que nos interesa el potencial eléctrico V. Es una forma de calcular la energía potencial eléctrica para una carga que sea colocada en este punto en el espacio, que tiene este valor V. Pero ¿cómo obtenemos este valor V? Si yo no les hubiera dado este dato, no tendríamos forma de calcular la energía potencial. Tenemos que encontrar una manera de calcular V para cualquier punto en el espacio con base en la carga que los está creando, ya que es la carga quien crea los valores V. Hay una fórmula para esto. La fórmula nos dice que el potencial eléctrico V creado por una carga es igual a K. K es la constante eléctrica. Es igual a 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado
sobre Coulomb al cuadrado. Ese es el valor de K, no cambia. Y esta K es multiplicada por carga que va a crear el potencial eléctrico. En este caso es esta Q. Nuestra Q positiva, cualquiera que ésta sea, que crea el valor de V. Esta es nuestra Q. Si a lo mejor aquí ponemos 5 coulombs positivos, vamos a encontrar la V creada por esta carga de los 5 coulombs. Si aquí pusiéramos 3 coulombs negativos, aquí encontraríamos la V que es creada por esta carga de menos 3 coulombs. A veces hay problemas que tienen muchas cargas simultáneas, como este de acá, pero esta Q se refiere a la carga que crea el potencial eléctrico V. No es la carga que pusimos en ese lugar en el espacio. No son estos 2 coulombs que pusimos aquí. Y esto lo vamos a dividir entre la distancia que hay entre esta carga y el punto en el espacio donde quiero calcular la V. Algunas personas le llaman a esto un radio, pero a mí no me gusta porque siento que implica que debe haber un círculo aquí. Y realmente no hay un círculo. Esta R es la distancia que va desde este punto en donde está la carga que crea los valores de V hasta el punto en el espacio en donde yo quiero conocer el valor de V. Esto es R. ¿Cómo determinamos esto? Vamos a ver algunos números. Digamos que la carga que existe aquí es de un nanocoulomb. Nano es 10 a la menos 9. Así que aquí tenemos un nanocoulomb. Y digamos que la distancia desde esta carga hasta este punto en el espacio es, digamos, de 9 centímetros. Yo quiero saber cuál es el valor de V. Vamos a encontrarlo. Ya tenemos nuestra fórmula. Esta V va a ser igual a nuestra constante eléctrica. K siempre va a ser igual a 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado entre Coulomb al cuadrado. Esto lo multiplico por mi carga, que quedamos es de 10 a la menos 9 coulombs. Y lo dividimos por el valor de R. Y el valor de R es de 9 centímetros. Pero aquí hay que tener cuidado. Todo tiene que estar en términos de metros, kilogramos o segundos cuando estamos en física. Por ejemplo, esta constante está en términos de metros. Así que tengo que usar metros aquí y 9 centímetros son 0.09 metros. Y si realizo esto, me va a quedar que este 10 a la menos 9 se cancela con este 10 a la 9. Estos se van y tengo 9 dividido entre 0.09. Y nos quedará 100. Elegí este valor justamente para tener el mismo resultado que aquí abajo. Nos quedan 100 joules por coulomb. Y ustedes me pueden decir, ¿y de dónde salieron los joules? Bueno, veamos las unidades. Uno de estos metros cancela a otro de estos metros acá arriba. Uno de estos coulombs se cancela con el de aquí arriba y nos quedan las unidades newton por metro sobre coulomb. Y newtons por metro es fuerza por distancia, que son joules. Y es por eso que tenemos joules por coulomb. Esto nos da el número de joules que se van a encontrar en un punto en el espacio por cada coulomb de carga que pongamos ahí. Y esto funciona para cualquier punto. Imaginemos que elegimos un punto que se encuentra el doble de cerca que el anterior. Un punto por acá. Esta R de acá es de 4.5 centímetros. Esto lo divido entre R. Y como nuestra R es la mitad de grande, este punto de acá tendrá un valor V de 200 joules por coulomb. Y mientras más me acerque, si yo me acerco aún más, por ejemplo a un punto que se encuentre a 3 centímetros de distancia, esto es una tercera parte de esta otra distancia. Así que voy a dividir esto entre una tercera parte de la distancia, por lo que voy a obtener el triple del resultado. Esto no está al cuadrado, es simplemente R, por lo que este V será de 300 joules por coulomb. Esto me dice que si yo quiero tener un punto con muchísima energía potencial, debería poner esta cosa muy cercana a esta carga. Y esto me daría mucho más energía potencial. Aquí no sería tanta y aquí mucho menos. Mientras más la aleje, menos energía potencial tendré. Y no habrá energía potencial eléctrica a menos que ponga una carga. Solo habrá el potencial eléctrico hasta que ponga otra carga en esta región. Otra que esté relacionada, otra carga además de la carga que me genera mis valores V. En este momento tendremos energía potencial y con esta fórmula podremos calcularla. Q por la V que obtuvimos en este punto en el espacio.
Hay que tener cuidado porque a veces las personas se descuidan. Y V se parece a la V que usamos como voltaje. Usamos V para el potencial eléctrico y también lo usamos para el voltaje. ¿Cuál es la diferencia? ¿Acaso son lo mismo? Pues no, no del todo. A veces podríamos tratarlos como si fueran lo mismo y no tenemos problema, pero a veces sí podemos tener problemas si los tratamos igual. El voltaje técnicamente es un cambio en la energía potencial entre dos puntos. Esta es la diferencia en el potencial eléctrico entre dos puntos en el espacio. Y aunque tienen las mismas unidades, porque el cambio en el potencial eléctrico seguiría teniendo como unidades joules por coulomb, solamente que como este es un cambio, a esto le damos un nuevo nombre. A la unidad de joules por coulomb le llamamos volt. Joules por coulomb es volt. Pero el voltaje se refiere a una diferencia en el potencial eléctrico. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, por ejemplo, este punto es de 300 joules por coulomb. En este punto de acá tenemos 100 joules por coulomb. Si yo calculo la delta V que hay entre estos dos puntos y quisiera ver cuál es la diferencia en V, la diferencia sería de 200 joules por coulomb. Esto significa el voltaje entre estos dos puntos en el espacio, 200 volts. Esto es lo que significa. Es la diferencia en el potencial eléctrico entre dos puntos en el espacio. Cuando hablamos solamente del potencial eléctrico en un punto en el espacio, entonces le llamamos potencial eléctrico. Y es así como están relacionados. En este video vamos a platicar acerca de voltaje, así que creo que es muy importante hacer una distinción entre dos conceptos que se parecen mucho pero son distintos. El primero es energía potencial eléctrica. Lo voy a poner aquí, energía potencial eléctrica. Esto es de lo que ya estuvimos platicando en los videos pasados, potencial eléctrica. Y el otro es potencial eléctrico, potencial eléctrico. Entonces los nombres se parecen mucho, pero hay que tener cuidado con no confundirlos. Hasta ahorita solo hemos platicado de la energía potencial eléctrica y la principal diferencia entre estos dos conceptos es que la energía potencial eléctrica tiene que ver con una partícula puesta en una cierta posición y con una carga que ya tenía asociada, como lo vimos en videos pasados. Por otro lado, el potencial eléctrico solo tiene que ver con la posición y no se preocupa con qué carga tenemos en ese punto, ¿vale? Después, si colocamos una carga en ese punto, ahora sí, conociendo su potencial eléctrico y la carga que estamos poniendo, podemos determinar su energía potencial eléctrica, pero vamos a hacer ejemplos para dejar esto bien claro. Y para esto déjame pintar a nuestra placa favorita, que es la placa infinita uniformemente cargada, solo que ahora la voy a poner así verticalmente para variarle un poco, ¿va? Entonces ahí está una placa infinita uniformemente cargada. Vamos a pensar que tiene carga positiva, y como hemos platicado en videos pasados, el campo eléctrico de esta placa es constante. Aquí iría hacia la derecha, porque si ponemos una partícula cargada positivamente por aquí, entonces se iría hacia la derecha y entonces el campo eléctrico se vería más o menos así. Flechitas hacia la derecha, todas de la misma magnitud, ¿va? Todas de la misma magnitud. Muy bien. Ahora, vamos a poner por aquí una carga. Vamos a poner una carga de 2 coulombs. Déjame ponerla por acá, de 2 coulombs. Y vamos a pensar que también es positiva, ¿va? Que también es positiva. Vamos a pensar que está a 3 metros de nuestra placa. Le voy a poner aquí 3 metros. Y que queremos moverla hasta que quede a 1 metro. Hasta que quede a 1 metro de distancia. ¿Sale? O sea, queremos moverla 2 metros. Esto de aquí es 2 metros. Entonces, bueno, vamos a hacer
Primero, la diferencia de energía potencial eléctrica, que es lo que ya hicimos en videos pasados, y la vamos a encontrar con respecto a este punto de acá, ¿vale? Vamos a encontrar el potencial eléctrico aquí con respecto a este punto de acá. Entonces, ¿cuál era la idea? La idea es que tenemos que determinar el trabajo necesario para llevar la partícula cargada de aquí a acá. Para esto tenemos que ejercer una cierta fuerza por esta distancia que es de 2 metros, eso nos va a dar el trabajo y por lo tanto la energía potencial eléctrica. Y la fuerza que tenemos que aplicar justo tiene que ser la fuerza que contrarreste la fuerza eléctrica que genera el campo eléctrico, ¿vale? Que genera la placa infinita. Bueno, entonces pues vamos a poner todo esto para resolverlo, pero ¿sabes qué? Necesito también decir cuál es el campo eléctrico de la placa. Entonces vamos a ponerle que el campo eléctrico es de, digamos, 3 newtons por coulomb. Ok, entonces otra vez, la idea es contrarrestar la fuerza eléctrica causada por este campo. Entonces primero tenemos que determinar la fuerza, vamos a hacer eso. Entonces vamos a determinar la fuerza eléctrica causada por el campo, y esta estaba dada multiplicando el campo por la carga que queremos mover. Entonces sería igual a 3 newton coulombs por 2 coulombs, que es igual a 6 newtons. Y ya conociendo la fuerza, ahora sabemos que tenemos que ejercer esa fuerza por 2 metros. Tenemos que ejercer una fuerza de esta magnitud hacia la izquierda por 2 metros. Entonces el trabajo que tenemos que realizar es fuerza por distancia, que es igual a 6 newtons por estos 2 metros de acá. 2 metros, esto es igual a 12 newtons metros o bien 12 joules. Muy bien, entonces este es el trabajo necesario para mover esta carga de aquí a este punto de acá, a este punto de acá. Y por lo tanto, pues justo esto es la diferencia de energía potencial eléctrica entre estos dos puntos de acá. Otra forma de pensarlo es que este punto tiene una mayor energía potencial eléctrica que este, y que esta energía potencial eléctrica es 12 joules mayor a la del punto de acá, ¿vale? Entonces lo podemos pensar justo como una diferencia de energía potencial eléctrica. Entonces eso es energía potencial eléctrica, lo que ya hemos hecho. Ahora, para el potencial eléctrico, lo que tenemos que hacer es esto de aquí arriba, este trabajo que estamos haciendo, pero por unidad de carga. O sea, por cada unidad de carga que estamos poniendo, ¿vale? Entonces, ¿cómo nos quedaría? Si esto de aquí es el trabajo, entonces el trabajo por unidad de carga tendríamos que dividir W entre C, que es la carga, tendríamos que dividir estos 12 joules entre la carga, que es de 2 coulombs, entonces nos quedaría 6 joules entre coulombs, ¿sale? Entonces eso de aquí es la diferencia de potencial eléctrico, lo que es diferente con lo que hicimos arriba es que arriba ya pusimos una carga y la carga sí nos importa, pero aquí abajo, como ya estamos dividiendo entre la carga, ya no nos importa pues cuánto fue la carga, solo como que esto nos está dando cuál es el trabajo por carga, ¿vale? Ok, entonces esto de aquí es el potencial eléctrico, es como la energía potencial pero por carga. Bueno, a la diferencia de potencial eléctrico, o sea, a la diferencia de energía potencial eléctrica por carga, también se le conoce como voltaje. Lo voy a poner por aquí, voltaje. Entonces esto de aquí es la diferencia de potencial eléctrico, y la unidad de voltaje son los joules coulombs, pero esos tienen un nombre, que es volts. Entonces esto de aquí es igual a 6 volts, ¿vale? 6 volts. Ahora, si quieres hacer la analogía con la gravedad, como lo hacíamos en los primeros videos en los cuales platicamos de energía potencial eléctrica, pues la analogía sería la siguiente. La energía potencial gravitacional está dada multiplicando la masa por G por H, ¿sale? Entonces la analogía sería no fijarse en la energía potencial gravitacional, sino en la energía potencial gravitacional, pero por unidad de masa. Entonces, como que en este caso, en el caso de la gravedad, nos fijaríamos en G por H. Y entonces ahí tendríamos, no sé, como un potencial gravitacional, por así decirlo. Pero bueno, no quiero confundirte. Si te confundió un poco esto, no me hagas caso. Regresemos acá. La utilidad de tener el voltaje es que pues ya nos habla de la diferencia de potencial sin importar la carga. Únicamente le importa la posición.
digamos, esta con respecto a esta, o esta con respecto a esta, pero sin importar qué carga pongamos ahí. Después, si nos importa la carga, pues ya nada más tenemos que multiplicar por la carga, y con eso podríamos encontrar la diferencia de energía potencial eléctrica. Bueno, en el siguiente video vamos a ver un poco más de ejemplos para agarrarle más la onda. Muy bien, con esto nosotros podemos observar la diferencia que hay entre lo que es el potencial eléctrico con lo que es la energía potencial eléctrica. Se dan cuenta que hacen mucho énfasis en que no nos confundamos y tengamos cuidado, porque los términos son muy similares, pero hay una pequeña diferencia, ¿verdad? La energía potencial y el potencial eléctrico guardan una relación entre ellos, sí tienen relación y sí uno depende del otro. Pero cuando ya hablamos de potencial eléctrico, el potencial eléctrico es en un punto específico en el espacio. Pero si nosotros tenemos dos potenciales eléctricos, de un potencial al otro potencial hay una diferencia. Esa diferencia es la que se conoce voltaje, ¿verdad? Y eso es lo que tomamos de referencia nosotros en una batería, por ejemplo. El más y el menos de una batería, cada uno está a un potencial diferente. Y al encontrar cuál es la diferencia de potencial entre esos dos puntos, eso es el voltaje, ¿verdad? Entonces, vamos a finalizar con este último video. Vamos a salir temprano porque yo creo que ustedes tienen un examen programado hoy, entonces nos va a robar 15 minutos más y ahí estamos. Y nos vemos el próximo día de clases, sería el próximo sábado. Nuevamente ya para ver lo que es los conceptos de lo que es capacitancia. Para la otra, después de regresar ya a clases normales, por decirlo de alguna manera, vamos a trabajar ya los docentes. Esta parte también entra para el parcial. Solo la parte teórica, porque de ejercicios de estos no hicimos muchos. Pero de teoría sí les voy a hacer algún par de preguntas, ¿verdad? De todo lo que hemos visto. Copiado. ¿Sí? Fíjense que yo estaba leyendo que su parcial lo llevamos nosotros el 5 de marzo, pero nosotros de mecánica el 5 de marzo llevamos ecuaciones diferenciales también. El física 3 es el viernes 5 de marzo. Ajá, pero a nosotros de mecánica el 5 de marzo también nos pusieron ecuaciones diferenciales parciales. Pues chicas, los felicito, ¿qué pilas son? Mi más sentido pésame, ¿o qué quiere que le diga? Háblense con el Inge Donald. ¿Tiene su número? ¿Tiene el número del Inge Donald? Ya me corrigieron, Inge, gracias. Puchi, Willy, ¿quién está ahí? Métale uno para aquí. Está bueno, no hay clavo. Si nunca les programan doble, si no lo hubiéramos corrido, pero no es necesario. Finalicemos con gracias. En la proximidad de una carga positiva, la fuerza eléctrica repele a una carga de prueba positiva. Es necesaria una fuerza exterior para aproximar más la carga, realizando trabajo contra la fuerza eléctrica. Trabajo positivo si el movimiento tiene una componente opuesta a la fuerza eléctrica. Trabajo negativo si tiene una componente a lo largo de la fuerza. Y ningún trabajo en absoluto si el movimiento es perpendicular a la fuerza eléctrica. El trabajo neto se calcula integrando el producto escalar de la fuerza eléctrica por el vector desplazamiento a lo largo de cualquier trayectoria a través del campo eléctrico.
Ese trabajo neto es igual a incremento de U, el cambio en la energía potencial de la carga de prueba. Por supuesto, la fuerza eléctrica es la carga de prueba multiplicada por el campo eléctrico. Así, el cambio en la energía potencial es igual a la carga de prueba multiplicada por algo que depende solo de la trayectoria a través del campo. Ese algo, incremento de V, recibe el nombre de diferencia de potencial eléctrico y se mide en voltios. El potencial eléctrico o volt depende solo de la posición en el campo eléctrico. La diferencia de potencial es igual a menos la integral de E escalar diferencial de R a lo largo de cualquier trayectoria que una dos puntos. Años antes de que Faraday descubriera el campo eléctrico, Franklin lo vio como atmósfera eléctrica. Según su teoría, la atmósfera surgía de un fluido eléctrico que penetraba todos los objetos sobre la Tierra. A su vez, todas las cosas eran como esponjas de unas especies que podían absorber el fluido eléctrico. Franklin decía que cuando un objeto absorbe demasiado fluido, está cargado positivamente de fluido eléctrico. Pero si un objeto no tiene suficiente fluido eléctrico, entonces está cargado negativamente. Decía que los objetos cargados positivamente y los objetos cargados negativamente se atraen mutuamente. Pero los objetos que están ambos cargados positivamente se repelen. Esos términos de Franklin, carga positiva y carga negativa, se utilizan todavía hoy, pero con una mejor comprensión. Sus significados han cambiado. Actualmente se entiende que hay de hecho dos tipos diferentes de electricidad: carga positiva y carga negativa, y que todos los objetos en la naturaleza contienen ambos tipos. No obstante, Franklin se había dado cuenta correctamente de que la carga eléctrica es algo que nunca se crea ni se destruye, sino que meramente fluye de un objeto a otro. Esas opiniones de tan largo alcance ganaron a Franklin la aclamación como primer científico del mundo en el campo de la electricidad. Pero fue la prensa de imprimir y la ciencia lo que le dio fortuna y durante el proceso extendió su fama. Fue aprendiz en el Nuevo Correo de Inglaterra y editor de la Gaceta de Pensilvania, y finalmente el almanaque del pobre Richard le hizo ciertamente rico. Aunque en 1748 dejó el negocio para dedicarse enteramente a la ciencia, por las venas de Franklin fluyó una buena cantidad de tinta de imprimir durante el resto de su vida. Nunca estuvo satisfecho solamente con leer y escribir los sucesos de su época. Y cuando llegó la historia de América, Franklin prefirió salir a hacerlo mismo. Y así como la presencia de Franklin fue importante en las colonias, en Europa era una figura completamente legendaria. Fue una figura enormemente popular en Inglaterra y Francia. Profundamente admirado como hombre de Estado, como filósofo y como científico, que increíblemente había surgido de las incivilizadas colonias americanas. Fue también muy afortunado a lo largo de toda su vida. Solo unas horas antes de tener que presentar sus credenciales ante la corte de Luis XVI, se dio cuenta de que la peluca empolvada y el traje de ceremonia que le habían preparado le estaban demasiado pequeños. Franklin apareció audazmente con traje de calle y su propio pelo, y en vez de ser ridiculizado, fue inmediatamente aclamado como hijo de la naturaleza de los bosques del interior. Pero aún eso no representaba hasta dónde se extendía su fama. Se le reconocía como inventor por una serie de buenas razones: el pararrayos y la armónica de vidrio, la mecedora, la estufa de Franklin e incluso el ahorro con el cambio de hora.
Otro de sus inventos fueron las bifocales, que con el tiempo se dieron a conocer con su nombre como marca de fábrica. Franklin también fue toda su vida un optimista incorregible. Veía todo como si fuera un maravilloso juego. Un juego muy serio, con toda seguridad, pero también un reto de ilimitadas posibilidades. ¿Qué se siente al flagelar un torbellino de aire con un látigo o al cazar relámpagos con una cometa? Franklin era el único hombre sobre la Tierra que podía responder a esas preguntas por propia experiencia. Sobre el mar o sobre la Tierra, Franklin estudió todo lo que su mente podía captar y escribió todos sus trabajos con mucho detalle. En parte, Franklin fue llamado doctor por sus escritos sobre la enfermedad y la práctica de la medicina. Suministró, como otros, electrochoques para el tratamiento de la parálisis y de sus diversas formas. Sin embargo, a diferencia de sus contemporáneos médicos, concluyó finalmente que el único beneficio de tal tratamiento de choques venía del ejercicio que los pacientes realizaban caminando hasta y desde su casa para ser visitados. Pero desde un punto de vista científico, lo más excitante fue, y continúa siendo, su agudeza sobre el propio fluido eléctrico. Aunque retrospectivamente no sea difícil encontrar 2 o 3 imperfecciones en la teoría del Dr. Franklin, fue su teoría la más avanzada de su tiempo y en su conjunto era correcta. Su fluido eléctrico contenía la chispa de las cosas por venir. Lo que Franklin vio como atmósfera eléctrica en la actualidad y en términos modernos corresponde al campo eléctrico. Alrededor de todos los objetos dotados de una carga eléctrica neta hay un campo eléctrico. Por supuesto, si las cargas positivas y negativas de un objeto están equilibradas, el objeto es eléctricamente neutro y de hecho no produce campo eléctrico lejos. Pero incluso además el campo electrostático en el interior de cualquier pieza de metal es cero, lo que significa que una carga de prueba no sufriría ninguna fuerza en absoluto en el interior de la pieza de metal. Y eso es verdad incluso si el metal tiene una carga eléctrica neta. Eso es porque la carga se acumula en la superficie hasta que en el interior no quede campo que la haga moverse. Por supuesto, conductores cargados eléctricamente crean campos eléctricos fuera de ellos mismos. Pero en su interior no hay campo en absoluto. Y como entre 2 piezas de metal cargadas eléctricamente con cargas de signo contrario hay campo eléctrico, entre ellas tiene que haber una diferencia de potencial. Pero al no haber campo en el interior, el potencial es el mismo en cualquier lugar del metal. De modo que cada pieza de metal es una región de potencial constante. La diferencia de potencial entre 2 piezas de metal depende de cuánta carga neta tenga cada una. La carga negativa reduce el potencial. Y la positiva lo aumenta. Por supuesto, en el siglo XVIII el Dr. Franklin no estaba en condiciones de poder hacerse una idea muy clara del potencial eléctrico, pues incluso ese concepto era desconocido en aquella época. Pero tuvo un enorme conocimiento de la electricidad que él compartía con frecuencia con sus colegas europeos. Y como el más sabio de América, Benjamin Franklin también prestó una atención considerable a las grandes inteligencias del pasado, especialmente a Sir Isaac Newton. Franklin estaba bien informado de la teoría de Newton de la gravitación universal y sabía que la fuerza de la gravedad de Newton une el universo al hacer que las masas se atraigan unas a otras. A Franklin le habría gustado formular una ley semejante, una ley de la fuerza eléctrica. Pero no funciona porque, al contrario de la gravedad, hay 2 clases de carga eléctrica. La
Las cargas eléctricas que son distintas se atraen mutuamente, y las cargas que son iguales se repelen. Esa es una razón por la cual una pila ordinaria tiene la capacidad de crear un campo eléctrico. Cuando se conecta una pila entre dos piezas de metal, hace que la carga fluya de una a otra, hasta que la diferencia de potencial entre ambas sea igual al voltaje de la pila. Eso crea un campo eléctrico entre ellas. Cuando se dobla el voltaje, también se dobla la carga, así como la diferencia de potencial y el campo eléctrico. En general, la carga transferida es proporcional al voltaje aplicado. La constante de proporcionalidad C se llama capacidad. Mucho antes de que existiera un condensador moderno, y mucho menos los medios y las matemáticas para poder ilustrar cómo funciona, todo el mundo conocía los relámpagos. Pero para descubrir en el mundo de las ciencias naturales el papel de los relámpagos, había que seguir a Benjamin Franklin en su estudio de la propia electricidad. De todos los electricistas del siglo XVIII, solo Franklin había visto los rayos en su realidad. Enormes chispas de electricidad, no diferentes del tipo de las que él podía crear en su laboratorio. Sobre el papel había una base para su teoría. Primero, se tiende una barra metálica, el pararrayos, desde el tejado de un edificio. Después, se coloca un alambre junto al pararrayos. En teoría, la barra extraería algo de electricidad del cielo tormentoso y saltaría una chispa desde el metal al alambre. Estas instrucciones ya se habían impreso en Inglaterra antes del experimento. Thomas François Dalibard las había seguido al pie de la letra y en las afueras de París llevó a cabo el experimento con éxito. Franklin, desde luego, no sabía nada de esto cuando se enfrentó con el poder de la madre naturaleza, y en todo caso, cuando le llegó el momento de poner en práctica su propia teoría, lo hizo de una forma mucho más peligrosa. En vez de utilizar un pararrayos para atraer la electricidad del cielo, utilizó una cometa. Un simple aparato hecho con unas varillas y un pañuelo de seda, y en lugar de un alambre separado, sujetó una llave de metal a la cuerda de la cometa. En la fatídica noche del experimento observó unos hilos sueltos colgando de la cuerda de la cometa. Entonces, tal y como había previsto valientemente, las chispas saltaron. Y cuando pasaron de la llave a sus desnudos nudillos, Franklin sintió entonces algo que ya nunca podría olvidar. Pero en realidad, el más grande descubrimiento de Franklin no se hizo realmente con rayos. Se hizo con botellas de Leyden. Con ellas, más que con un cielo tormentoso, Ben Franklin revolucionó la ciencia de la física. Otros físicos suponían que cuando cargaban de electricidad una botella, le estaban añadiendo grandes cantidades de electricidad. Pero Franklin sabía más. Y con su conocimiento fue el primero en comprender cómo funcionaba un condensador. Se dio cuenta de que el fluido eléctrico no se creaba ni se destruía, simplemente fluía de un lugar a otro. En una botella de Leyden fluía desde el conducto del interior de la botella al conducto del exterior. Dicho de otra forma, la botella de Leyden fue el más primitivo condensador eléctrico. Dos piezas cualesquiera de metal pueden formar un condensador sin importar su forma. Las dos piezas de metal pueden ser las placas de un condensador de placas paralelas, o pueden ser también las partes interna y externa de una botella de Leyden. El campo eléctrico en un condensador de placas paralelas realmente se debe a las capas de cargas opuestas en las superficies de las láminas metálicas, una enfrente de la otra. El campo entre las capas es constante, y las dos capas de carga opuestas se atraen mutuamente, sosteniéndose unas a otras en su lugar. Por eso el condensador es un dispositivo tan útil. Si el voltaje se mantiene constante por una pila, la carga
y por tanto la capacidad cambia inversamente a la distancia entre las placas y es directamente proporcional al área de las mismas. Franklin se dio cuenta de que si se conectaban los condensadores adecuadamente, crearían una capacidad mayor. Adecuadamente significaba en paralelo. Una serie de botellas de Leyden, una a continuación de otra, de hecho, creaba una capacidad más pequeña, pero un grupo de botellas de Leyden en paralelo mostraba ser una excelente combinación. Y Franklin lo llamó batería eléctrica, otro término que tiene hoy un significado diferente. Pero lo importante no es el término, es la idea. Y solamente Benjamin Franklin se dio cuenta que no se necesitaba una botella de Leyden para conservar la electricidad. Un simple par de placas de metal paralelas harían el mismo efecto. A pesar de sus inexactitudes poco frecuentes, el estudio de Franklin sobre electricidad fue un hito científico, pero aún así siempre se recordará más a Ben Franklin como un hombre de Estado y un notable funcionario público. Aquí en Filadelfia creó el primer hospital público, la primera biblioteca pública y el primer servicio de bomberos. Como delegado en el Congreso de Albany en 1754, fue tan osado como para proponer una unión de las colonias. Por una innumerable cantidad de razones, Benjamin Franklin fue y sigue siendo un tesoro nacional, un monumento a la ilimitada promesa de la democracia. En esta habitación, con el esmero de un erudito y la moderación de un estadista, fijó el curso y moldeó los ideales de una nación recién nacida. Pero como científico, Ben Franklin fue el más importante de los filósofos de las ciencias de la naturaleza. No solo entonces, sino hoy en día, por todo el mundo de la ciencia. Franklin era muy listo. Tal vez su más inteligente invento fuera el pararrayos. Pero no fue el único en inventarlo. Tenía un competidor en Inglaterra que también inventó uno, y ambos no estaban de acuerdo en un cierto detalle. Franklin pensaba que los pararrayos deberían terminar en punta, y su competidor inglés pensaba que deberían terminar en cabezas redondas. Resulta que Franklin tenía razón, era correcta su idea. Pero en aquel tiempo Estados Unidos e Inglaterra no estaban en buenas relaciones. Era la guerra de la Revolución. Y el rey Jorge III decretó que todos los pararrayos en Inglaterra deberían terminar en cabezas redondas. Lo que Jorge había intentado hacer era cambiar una ley de la naturaleza mediante un real decreto. Y por supuesto eso no se puede hacer, tiene que aprobarlo el Parlamento. Antes de la invención del pararrayos, una tormenta con truenos era un fenómeno absolutamente aterrador. No había forma de protegerse. Generalmente en las ciudades, cuando se sabía que se acercaba una tormenta, hacían sonar las campanas, porque creían que así podrían ahuyentarlas. Pero los campanarios eran ordinariamente los puntos más altos. Por eso, con frecuencia, el rayo caía en la campana, bajaba por la húmeda cuerda y despachaba al campanero. La invención del pararrayos fue la primera demostración de que una interpretación teórica de la ciencia podía conducir al dominio de las grandes fuerzas de la naturaleza. El impacto psicológico. Oye, jóvenes, sería todo por hoy. Ahí lo podemos de ese descubrimiento continúa entre nosotros hasta hoy. Vamos a continuar el próximo día de clases. Los videos ya se los pasé yo por si los quieren ver. Hasta muy buen día, bienvenida.